En este módulo vamos a ocuparnos de cuáles son las métricas que una empresa puede utilizar para controlar cómo de eficiente o no es cada uno de los canales de distribución que utiliza para llegar al mercado. Decíamos que el canal de distribución está formado por todos aquellos intermediarios que permiten que un productor o fabricante haga llegar sus productos hasta el mercado, hasta el consumidor final. En este ejemplo estamos imaginando que hay un fabricante de limpiadores, de productos de limpieza, que utiliza para llegar al mercado 5 canales diferentes. El primero son droguerías, el segundo son bazares, el tercero son tiendas de descuento, el cuarto son supermercados y el quinto son hipermercados. Esos serían diferentes canales que el fabricante utilizaría para llegar al consumidor final. El consumidor final puede adquirir el producto, como hemos dicho, en cualquiera de esos establecimientos. A su vez, también el fabricante, para llegar y para cubrir esos canales, utiliza mayoristas. Normalmente los mayoristas, que son distribuidores, se suelen asignar por diferentes áreas. De esta manera evitamos conflictos en el canal, evitamos que diferentes distribuidores se pisen mercado y compitan en el mismo mercado. En ese caso, tendríamos 3 mayoristas que cubren las 3 grandes áreas en las que opera este fabricante. Pues bien, es posible que a este fabricante le pueda interesar controlar a sus mayoristas, cómo es el rendimiento de cada uno de estos mayoristas y cómo es, de acuerdo con la cobertura y con las ventas, el desempeño de cada uno de estos mayoristas. O puede ser que le interese llevar un control sobre el canal, es decir, cuál es el canal que más me interesa, cuál es el canal más rentable y cuál es el canal que me genera mejores rendimientos y minimiza las inversiones. De esa manera podemos saber cuáles son nuestros intermediarios y canales más óptimos. Si yo averiguo que mi mayorista número 1 tiene un mal desempeño, puedo buscar otro. Y si averiguo que mi mayorista número 2 es la estrella, que lo hace muy bien, puedo priorizar las inversiones y las comunicaciones en ese canal, en ese mayorista. Y lo mismo con los canales. Si yo averiguo que los hipermercados es el canal en el que se me va el 90% del gasto y no genera beneficios, puedo retirar ese canal del mercado y acceder solamente por los 4 restantes. Este tipo de decisiones se pueden tomar si controlamos, tenemos algún tipo de métricas con respecto a los distribuidores, a los mayoristas y a los canales completos. Muy bien, entonces para llevar el control sobre el canal de distribución, lo que vamos a proponer son 3 informes, que son estándar, 3 informes de análisis. 2 son para controlar canales y 1 para controlar distribuidores o territorios. Y por último vamos a proponer también 3 métricas que suelen aplicarse a canal para comprobar cómo deficiente es un canal con respecto a los demás. Los métodos son el análisis por canal mensual, el análisis por canal trimestral y el análisis por territorios. Y luego aparte propondremos 3 métricas cuando hayamos revisado los 3 informes de análisis. El primer informe es el análisis por canales mensual. Este es un tipo de análisis que es indicado para empresas que tienen mucha dependencia del canal. Cuando hablábamos de estrategias de trade marketing, estrategias de marketing de canal, hablábamos de que hay algunos fabricantes a los cuales les interesa hacer estrategias pull y a otras estrategias push. Estrategia pull consistía en que el fabricante accedía al consumidor final, despertaba en el consumidor final un deseo de adquirir el producto y ellos, el consumidor final, era el que se encargaba de buscar una tienda, un minorista o un canal adecuado donde comprar el producto. Y por otra parte teníamos empresas que hacían estrategias push. La estrategia push consistía en delegar en el canal de distribución la responsabilidad de promoción y empuje hacia el consumidor final, de manera que el productor solo tiene que preocuparse de fomentar dentro del canal. Pues para estas empresas que tienen dependencia del canal es adecuado hacer un análisis por canales a nivel mensual. De esa manera se lleva un análisis diferente por cada uno de los canales, con frecuencia mensual, y además le interesará al fabricante distinguir muy bien mayoristas de minoristas. ¿Por qué? Porque el desempeño de cada uno de esos actores dentro de la cadena de distribución no es el mismo. Es posible que dentro del canal la cosa vaya bien o mal porque falla un minorista o porque falla un mayorista. De esta manera interesará distinguirlo. Se suele comparar el periodo actual
y hacer una retroactiva a 2 años antes para poder comparar. ¿Por qué 2 años? Porque un año no permite diagnosticar tendencias con fiabilidad. Es decir, cuando hay periodos especiales, periodos excepcionales, no suelen durar más de un año. Con lo cual, si tomamos como referencia solo un año y es por delante o por detrás del año actual, es posible que erremos en la predicción. Pero, sin embargo, si tomamos dos, ya uno de los dos será estable. Con lo cual, si trazamos la línea del periodo actual con dos anteriores, al menos uno de los dos será estable, con lo cual nos permitirá hacer una diagnosis más fiable. Y los datos que vamos a manejar son reales, previsiones y cómo varían el año actual con respecto a los anteriores. Y vamos por cada uno de los canales a controlar por cada línea de producto por cada producto. Si los productos son muy diferentes o sospechamos que algún producto se está comportando de una manera especial, lo haremos por productos, si no, aglomeraremos por líneas de productos. Esto sería una plantilla estándar de cómo sería un análisis por canales mensual. Para el canal droguerías, en el caso que nos ocupaba, teníamos droguerías, bazares, tiendas de descuento, supermercados y hipermercados. En este caso hablaremos de droguerías. Y para las droguerías vemos que los minoristas se comportan de una manera, los mayoristas de otra, y vamos haciendo acumulado mensual. Vemos que tenemos las ventas del año actual, del anterior, cómo varía, la previsión, todos estos datos se manejan. El siguiente es el análisis trimestral por canales. Lo mismo, dado que vamos a hacer un control por canal, es adecuado para empresas que tienen dependencia del canal. En este caso, vamos a meter todos los canales en un mismo informe trimestral. También vamos a distinguir mayoristas y minoristas porque es posible que no todos tengan la misma responsabilidad en el éxito o el fracaso de un canal. Lo que pretendemos con estos informes es saber cuál es nuestro canal prioritario y cuál es el canal más débil. Y si hay comportamientos anómalos y si tenemos que elegir y priorizar, saber cuál es nuestro canal estrella y de cuál podríamos prescindir. Volvemos a comparar el año actual con dos anteriores para evitar las fluctuaciones de periodos excepcionales y además metemos el trimestre actual y 3 anteriores. De esa manera tenemos siempre un año a vista. Tenemos otra vez datos de previsiones reales y porcentajes de variación. Y esto sería una plantilla de un informe por canales trimestral. Tenemos por un lado los minoristas, por otro los mayoristas, y aquí tenemos los 5 canales que teníamos en un solo vistazo. Cómo se comportan las droguerías, los bazares, las tiendas de descuentos, supermercados y supermercados. En este trimestre, sería la línea primera, en el trimestre anterior, T-1, en el anterior hace 2 y en el anterior hace 3. De esa manera podemos ver cómo varían las ventas, ya podemos detectar tendencias porque tenemos un año a la vista en cada uno de los canales. Vemos que controlamos cuál es el peso del canal y cómo ha ido variando ese peso del canal con respecto a los trimestres anteriores. Y el último de los análisis que proponemos es un análisis por canales anual. ¿Qué se hace para empresas que dan preponderancia a los mayoristas? Son aquellas que delegan en los mayoristas, son productores que venden a diferentes distribuidores locales y ellos tienen el peso de la distribución de hacer llegar al cliente final por medio de los minoristas. En este informe vamos a incluir a todos los mayoristas que distribuyan el producto del fabricante. Vamos a hacerlo anualmente y vamos a tener dos parámetros que vamos a tener en cuenta, vamos a medir en cada uno de estos mayoristas. Cuál es su cobertura y cuál es su venta. De esa manera podemos saber que si dos distribuidores de dos áreas geográficas que son más o menos igual en cobertura, todas tienen el mismo kilometraje, el mismo número de habitantes, una tiene muchas más ventas que otras, puede haber un error o una variación de desempeño de un distribuidor a otro. Comparamos, como siempre, el año actual y 2 anteriores para no tener en cuenta periodos excepcionales. No tenemos en cuenta previstos, solamente datos reales. Porque esto se hace al final de año para comprobar cómo ha sido el desempeño de los distribuidores a lo largo de este año. Y en las filas van los mayoristas. Esta sería una plantilla. Tenemos
Imaginemos que el fabricante cubre las zonas, el mercado nacional, por medio de 7 distribuidores. Pues uno que está en Cuenca, otro en Murcia, otro en otra área, de Madrid, bueno, diferentes distribuidores. Por cada uno de ellos vamos a ver cuál es su cobertura en kilómetros y en habitantes y en número de localidades, de manera que podemos comparar. Por ejemplo, vemos que el número de habitantes es muy parejo en todas, es una distribución muy bien hecha. De esa manera, si hay cambios en las ventas, tendrá probablemente mucho que ver con el desempeño de los distribuidores. Entonces vemos cuál es la tasa por 1000 habitantes de cada uno de ellos. Esto lo que nos permite es hacer una comparativa del desempeño de los distintos distribuidores y además ponderada según la cobertura de cada uno. Es obvio que no podemos comparar el desempeño de dos distribuidores si uno cubre un área de 100 kilómetros cuadrados y otro un área de 800 kilómetros cuadrados. Pues estos datos también están contenidos en el informe, de manera que podemos ponderar el desempeño de cada distribuidor y así evaluamos mejor su rendimiento. Y estos son los 3 informes de análisis estándar que proponíamos para controlar los canales. Ahora vamos a proponer también 3 métricas que pueden aplicarse y suelen aplicarse por canal. Las métricas manejan parámetros que tienen que ver con la cuenta de explotación. Y puede ser la cuenta de explotación real, es decir, datos reales que ha ocurrido, o la cuenta de explotación previsional, que preveíamos que iba a ocurrir para contrastarlo con lo que luego ocurrió. Y los 3 parámetros que vamos a manejar, en realidad son 2, son beneficio e inversión. El beneficio es el volumen de ventas que hemos hecho, cuánto hemos ganado, y la inversión es cuánto invertimos en ese canal. Normalmente se utiliza el término gasto, excepto para retorno de inversión, que se utiliza el término inversión. Pero básicamente es lo mismo. Cuánto saco de un canal y cuánto he invertido en él. Y el resultado es la resta de ambas. El beneficio menos la inversión es el resultado. Entonces, lo que haremos será, por cada canal, analizar alguno de estos 3 parámetros o los 3 parámetros. El primero es el ROI, Return on Investment, el retorno de inversión. ¿Cómo se calcula? Dividiendo el resultado entre la inversión. El resultado dijimos que era el beneficio menos la inversión, o sea, algo que al final he ganado, y lo divido por la inversión. De esa manera lo pondero con respecto a lo que me ha costado ese canal. Esto me permitirá comparar cuál ha sido el retorno de cada una de las inversiones en cada uno de los canales. Si, por ejemplo, yo he invertido mucho en las droguerías y el ROI, el retorno de inversión, ha sido muy bajo, a lo mejor es un canal que puedo priorizar poco. Y sin embargo, en los hipermercados tengo un ROI muy alto con respecto a la inversión. Pues fenomenal, eso me indicará que es un canal que debo fomentar. El segundo parámetro, la segunda métrica, es la eficiencia. La eficiencia, ¿ves? Ya no hablamos de inversión, hablamos de gastos, aunque en realidad es el mismo concepto. Lo que he invertido en ese canal, lo que he gastado en ese canal. Y esto compara la cuenta de explotación previsional con la real. ¿Cuánto preví en su día el año pasado gastar y cuánto al final gasté en realidad? Eso me da una idea de la eficiencia. Y por último, es parecido, pero con la eficacia que es aplicando beneficio en lugar de gasto. Es decir, cuánto esperaba obtener de beneficio y al final cuánto obtuve. Eso me da una idea de la eficacia del canal. Combinando estos 3 parámetros, estas 3 métricas, podemos hacer un buen cálculo, un buen diagnóstico de cuáles son los canales más prioritarios. Lo que haremos será relacionar cada canal con los demás y relacionarlos con las medias del conjunto. Es decir, el ROI medio de todos los canales es un 20% de retorno de inversión y este canal tiene un 80%. Estoy muy por encima de la media o estoy muy por debajo. Lo que haremos será comparar diferentes canales y luego relacionarla con las medias, con los valores totales del conjunto. De esa manera tengo un diagnóstico muy bueno por cada uno de los canales. Y de esta manera, analizando métricas, analizando diferentes informes estándar que permiten controlar los canales de distribución, hemos terminado el módulo dedicado a métricas del canal de distribución.